¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, inicié este video y se escuchan perros atrás, pero perdón, espero que se escuche bien. Bueno, no, el tema es complementar un poquitito el tema de obligaciones con dos o tres temitas para que por lo general tienen algún aspecto que complica la comprensión. Nada es sumamente difícil, sí es tedioso, así que sé que hay que ponerle onda para estudiar esto, más para los finales, ¿no? Hemos visto que los parciales ha habido una gran proporción de aprobados. Eh, es muy difícil tomar esto a libro abierto porque como ustedes no están estudiando derecho y es gran cantidad de información, si uno se pone a hacer un parcial a libro abierto para que tengan casos, por ejemplo, creo que estaríamos con un nivel de complicación y de complejidad que no se amerita para la carrera que ustedes están estudiando. Eh, con lo cual les diría que tengan sus previsiones para el final, que no va a ser, no les va a costar muchísimo más que esto, no es lo mismo tener el texto ahí. Así que no se confíen. Ha habido parciales que lo he visto, que están escritos de una manera que se nota que cerraron todo y lo hicieron con lo que habían estudiado. Y han sido aprobados, quizá con menos nota que los otros. Pero me parece que han sido mucho más, les va a ser mucho más útil esa manera de darlos que la otra. Cada uno sabe cómo lo hizo. Bueno, los dos o tres temitas que quería agregarles son, primero, efectos de las obligaciones. Ustedes van a ver en el texto que se habla de efectos divididos en efectos normales y en efectos anormales. Volvemos al concepto de obligación. Dos partes, parte acreedora, parte deudora, y una prestación, que es el objeto que tiene que cumplir el deudor para desobligarse y tener por cumplida la obligación. ¿Cuándo hablamos de efectos normales de las obligaciones? Cuando ese objeto, esa prestación, se cumple y se satisface y termina, se tiene por cumplida la obligación porque la prestación ha sido cumplida por el deudor en beneficio del acreedor. No importa bajo qué condiciones o con qué causas se ha cumplido. Vamos a un ejemplo. Si yo compro un libro, y supongan que lo compro como se compra todo hoy online, y no me lo entregan, lo pago, no me lo entregan, hay un incumplimiento del vendedor. Si yo voy a la justicia y logro que por una medida cautelar le secuestren el libro y me lo entreguen, sin importar que yo tuve que recurrir a la justicia, que hubo una medida cautelar, una medida de fuerza, sin importar esa condición y esa causa, el cumplimiento de la obligación es normal, es el efecto normal de las obligaciones. Yo tengo el libro como acreedor a la entrega del libro y el deudor, no importa bajo qué condiciones, ha cumplido con la obligación entregando el libro. El cumplimiento anormal de las obligaciones resulta cuando se trasuntan imposible el cumplimiento de la prestación. Por ejemplo, en este supuesto en particular, el libro era un incunable, el último que había en existencia en el mundo, y al librero se le prende fuego y se le quema la librería. No puede cumplir. Entonces, ¿cuál es el efecto normal de la obligación? Al no poder cumplir, sin perjuicio de que haya una sentencia judicial o no, pues puede ser algo acordado, el vendedor, el librero, puede combinar conmigo o a través de una sentencia judicial, si hubo un proceso judicial, a indemnizarme a mí por los daños y perjuicios que he tenido por el hecho de no haber cumplido con su prestación. Y ese es el efecto anormal. Es mucho más habitual que sean los servicios, porque nadie puede obligar a una persona de manera conminatoria a cumplir un servicio. Si yo soy pintor de paredes y me comprometo a pintar una pared y no lo cumplo, no puede venir la justicia y obligarme a mí corporalmente a cumplir esa obligación, cumplir con esa prestación. Con lo cual, en ese caso, siempre habitualmente el efecto es anormal y yo tendré que indemnizar al que me contrató por no cumplir el objeto de la prestación. Entonces, diferenciación entre objeto
entre efectos, anormales y efectos anormales de las obligaciones, cumplimiento de la prestación sin importar las condiciones por las cuales se cumpla. Punto. Otro tema, pago. ¿Qué es pagar la obligación? Es satisfacer el objeto, la prestación para el acreedor. Es cumplir con la prestación. Nosotros tenemos habitualmente un concepto de pago que tiene que ver con entrega de suma de dinero. No necesariamente ese concepto se aplica a la teoría general de las obligaciones. En la teoría general de las obligaciones, el pago es el cumplimiento de la prestación. Si yo tengo que pintar la pared, pinto la pared y estoy pagando mi obligación. ¿Está claro? No pensar que el pago se está refiriendo, como todos habitualmente hablamos, a la entrega de suma de dinero. Pagar es cumplir. ¿Está claro? Otro temita más que en la clasificación de las obligaciones veo que no han adentrado mucho, que es la diferenciación en las obligaciones de sujetos múltiples de las obligaciones simplemente mancomunadas con las obligaciones solidarias. ¿Estamos? Dijimos que las obligaciones tienen dos partes, parte acreedora, parte deudora, pero dentro de esa parte puede haber multiplicidad de sujetos. Cuando esa multiplicidad de sujetos, que pueden ser un grupo de deudores o un grupo de acreedores o grupos en ambas partes, se obligan de manera simplemente mancomunada, significa que cada uno, por la proporción que asumió la obligación el deudor, se obliga respecto de ese acreedor en particular de manera como si fuesen obligaciones diferentes, con lo cual, cumpliendo con su proporción, con el porcentaje que haya asumido, con la parte de esa obligación que haya asumido, se encuentra liberado, paga y se encuentra liberado. En cambio, en las obligaciones solidarias, tanto el grupo de deudores como el grupo de acreedores son solidarios entre sí, con lo cual cualquier deudor tiene que pagar la totalidad y cualquier acreedor puede solicitar el pago de la totalidad. Después, internamente resolverán en una segunda instancia el negocio en particular entre ellos. Entonces, verifiquen bien los artículos 833 y 844 de lo que es la solidaridad activa y la solidaridad pasiva. El 33, si no me equivoco, es el de la pasiva. ¿Cuándo hay solidaridad pasiva? Cuando hay varios deudores respecto de un acreedor. Y esos varios deudores, todos van a tener que pagar el total. Y el acreedor puede elegir a cualquiera y pedirle que pague el total. Después se arreglarán entre distintos deudores con sus acuerdos que tengan entre sí para ver si deberían haberlo pagado por partes. Pero respecto de la obligación, todos tienen la obligación de pagar el total. Obviamente, cuando paga uno, libera a todos. ¿Está claro? La solidaridad activa es al revés. Justamente al revés. Varios acreedores y un solo deudor. Cualquiera de los acreedores puede pedirle al deudor que pague. El deudor pagándole a uno se libera. Pero no paga proporcionalmente en cada uno. ¿Está claro? Y después, por último, para este video es el tema de la mora. ¿Qué es entrar en mora? Es no cumplir la obligación en tiempo y forma. Para eso tenemos que ver la condición de la obligación. Si la obligación es condicional a un determinado plazo, hay que verificar eso para saber cuándo entra en mora el deudor. Si no cumple en tiempo y forma, el deudor entra en mora. El principio general del 886, léanlo, es la mora automática. Es decir, no es necesario interpelar, reclamarle, intimar al deudor cuando hay un plazo cierto. Si el plazo cierto se cumple y no se paga, directamente entra en mora. Con los efectos que tiene de la mora, que eso les pido que lo lean ustedes. ¿Qué sucede? Si nosotros, ya lo vimos en el otro video, decimos que el pago es la liberación de la obligación, que el pago es un derecho del deudor y que si hay una fecha cierta para el cumplimiento de la obligación, el no cumplimiento de esa fecha cierta acarrea la mora de la obligación por parte del deudor, significa que el deudor tiene el derecho de que al momento de pretender pagar, el acreedor le reciba el pago. A veces no es tan simple eso. Si en un contrato se estipula que el pago se realiza por una transferencia bancaria, está claro que no depende de la voluntad del acreedor. Pero si el pago es en efectivo, si el pago es la entrega de una cosa, volvamos al libro, si el pago es la entrega del libro y yo no lo recibo, vienen a mi casa y digo no,
no lo recibo el libro, le estoy incumpliendo yo como acreedor a la obligación que tengo, que es a recibir el pago. Entonces, aunque haya parte acreedora y parte deudora, y la deudora es la que debe el cumplimiento de la prestación, respecto del pago, el deudor tiene derecho a pagar y a liberarse, y el acreedor se transforma en un pequeño deudor en la recepción del pago. Y eso lo vamos a estudiar cuando veamos, seguramente haré un próximo video, del pago por consignación. ¿Estamos? También en el próximo video vamos a ir viendo cláusula penal y los modos de extinción de las obligaciones. Bueno, espero que les haya sido útil. Abrazo para todos.